Muy bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que esté todo bien en casita. Ya me conocen, soy el profesor Cristian Mendoza y con mi persona estamos llevando la asignatura nada menos que de historia, ¿cierto? Como tú puedes visualizar, estamos llevando historia del Perú. Esta clase está dirigida para los jovencitos de nivel 3 y el tema que vamos a hacer se llama la República, ¿ya? Chicos, ojo, estamos ante el segundo tema del tercer periodo y ojo, estamos finalizando con este tema, chicos, escuchen bien, estamos finalizando el segundo módulo, ¿correcto? Ya la próxima entramos al tercer módulo. Eso no te olvides, por favor, ¿ya? Entonces, comencemos. El tema del día de hoy es un tema sencillo, práctico, no hay mucho que señalar porque prácticamente, chicos, es cómo el Perú nace como un país independiente. ¿Qué sucede con nosotros cuando finalmente los españoles aceptan nuestra independencia? Porque acuérdate que San Martín vino, luego finalmente Bolívar, quedamos o no quedamos, con Bolívar se consolida la independencia. De ahí que Bolívar es un sujeto cuestionado, criticado por lo que pasó, obviamente que sí, pero creo que sin Bolívar no hubiésemos logrado la independencia. Pero bueno, ahí estamos. Bolívar se marcha del Perú, ¿se acuerdan? Y ahora el Perú se queda sin Simón Bolívar y el Perú dijo, muy bien, ahora tenemos que tomar nosotros nuestras propias riendas. Y el tema es los inicios de la República del Perú. Escucha bien, a ese primer periodo de nuestra historia, a ese primer periodo se llama primer militarismo. Los militares tienen un protagonismo muy importante en nuestra historia. Repito, los militares tienen un fuerte protagonismo en nuestra historia porque va a haber segundo, tercer militarismo. Pero acá está el primero. Y miren, el primer militarismo es la primera, es como se inicia nuestro país, cuando los militares tienen el poder, ¿ya? Son los que van a prácticamente dirigir el destino del Perú. Y miren, se inicia del año 1827 hasta el año 1872. Acuérdate del año 1827 y luego cambian los dos últimos dígitos. Vuelves a poner 18, pero ahora al revés los dígitos. 1872. Hasta ahí dura el primer militarismo. Y es prácticamente lo que vamos a desarrollar, jovencitos. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces ahí está. Ahora mira, profe, acá hay una fecha intermedia. Eso quiere decir que el primer militarismo tiene dos etapas. La etapa del caos y este es el más interesante, la famosa prosperidad falaz. Ese periodo de una apariencia, de una aparente bonanza que va a tener el Perú, pero en realidad, como dice acá, fue una prosperidad falsa. ¿Ya? Muy bien, entonces veamos cómo surge nada menos que la República del Perú. Una vez conseguido nuestra independencia, el Perú inicia un difícil camino, una difícil marcha por ser un país independiente, ser una república, ¿correcto? Y bueno, lo que pasa es que como república no habíamos nacido bien, ya que en nuestro país, ¿correcto? Habían muchos sectores de la población que tenían sus propios intereses, ¿correcto? Habían nada menos que aquellos de la antigua aristocracia limeña que querían mantener su lujo, su privilegio, ¿ah? Pero también habían quienes apostaban por un proyecto, había un proyecto ambicioso de formar la República del Perú. Y acá van a haber dos grupos, ¿no? Los civiles y los militares. ¿Y quiénes van a tener el poder de nuestro país en un inicio? Van a ser los militares, pues se llama primer militarismo. ¿Ah? Y también comenzamos con el problema del centralismo, la descentralización, la pugna entre los liberales y nada menos que los
conservadores. Y eso vamos a ver a lo largo de toda la República del Perú, vamos a ver eso. Pero miren chicos, vamos a ver cómo el Perú nace territorialmente. ¿Cómo va a ser el Perú? Miren acá, ahora te adelanto. Miren el Perú, ¿cómo fue al inicio de la República del Perú? Miren cómo fue, ¿eh? Pero para que el Perú pueda mantener ese territorio que casi es el que el día de hoy tenemos, miren acá, para poder determinar nuestro territorio, chicos, se aplicaron nada menos que dos principios, porque en un inicio el Perú tenía un promedio de 2 millones de kilómetros cuadrados. Repito, tenía. Pero eso va a cambiar. ¿Y por qué, profe? Porque vamos a ver a lo largo de nuestra historia cómo vamos a perder territorio. Entonces, el Perú, para tener el territorio que hoy en día tenemos, se van a aplicar dos principios, el uti possidetis y la libre determinación. Y en base a esos dos principios jurídicos internacionales, el Perú empieza a tomar gran parte de lo que será el territorio actual. ¿Correcto? Ya, miren, entonces comenzamos acá. Profe, pero así era el Perú, sí, por acá falta nada menos que una partecita, ¿no? Acá falta esta parte de acá, ¿no? Porque el Perú era así de extenso, ¿correcto? Ya, miren, ¿qué decía o de qué trata el principio, chicos, del uti possidetis? ¿De qué trata, profesor, eso? Señalaba que los países mantendrían sus territorios tal y como poseían hasta el año 1810. Y en el virreinato del Perú teníamos casi esa apariencia. Es decir, ¿y por qué el año 1810? Porque es el año en que todos los países, casi en su mayoría, empiezan las guerras de la independencia. Entonces, de acuerdo a este principio, que los países iban a conservar los territorios que tenían en el virreinato, como el virreinato del Perú, Tumbes, Guayaquil, la comandancia de Maynas, pertenecen a la República del Perú. Es decir, chicos, el Perú quedaría prácticamente como está, pero habría que sumarle esta partecita de acá, ¿no? Así es. Allá, profe, esta parte también, ¿sí? ¿Ve? Y empezamos a mantener casi el territorio que hoy en día poseemos. Porque ahorita lo que es sombreado es nada menos que Maynas. Maynas es, para que me entiendas, prácticamente todo Loreto. Pero fíjate acá. Este es Guayaquil. ¿Y Guayaquil era nuestro? Sí, Guayaquil era nuestro. Miren lo que dice acá. Entonces, en base a esos dos principios, el Perú tenía que tener ese territorio. Desde el año, los que tenían o los que mantenían desde el año 1810. Pero la libre determinación, ¿en qué consistía? Mírenme, como supone, libre determinación. ¿Qué señala? Que el pueblo, la región, en disputa o no, iba a decidir, ¿no? a quién iba a pertenecer. Es decir, oye, libre determinación, te vamos a dejar a tu libertad. ¿A quién vas a pertenecer? ¿Y saben lo que hizo Guayaquil? Miren, ¿ve? ¿Qué dice acá? Este color. Territorio perdidos por la libre determinación. Guayaquil, chicos, Guayaquil dijo, no, Perú, lo siento, no voy con ustedes. Y Guayaquil se va o se mantiene en la Real Audiencia de Quito y para formar un gran país que se llama la Gran Colombia. Así que Guayaquil, ¿se acuerdan de la entrevista de San Martín y Bolívar? Y finalmente, ¿qué sucede? Guayaquil se va a la Gran Colombia. Y acá había un territorio. Profe, ¿cómo se llama eso? Jaén. Y Jaén que dijo, oye, ¿te quedas con él? No. Y Jaén dijo, no, me quedo con el Perú. Jaén se queda para el territorio peruano. Y Guayaquil se va nada menos que para la Gran Colombia. En base a esos dos principios, el Perú
queda de esta manera. ¿Qué había pasado? Quito habíamos perdido por la libre determinación. ¿Te acuerdas? Ahí está nada más hemos dicho, ¿no? Profe Quito dijo, no, me voy. Y Quito, ¿a qué dónde se fue? A la Gran Colombia. Ahí está. ¿Te das cuenta? Pero Maynas, Jaén, mejor dicho, Jaén decide quedarse para el Perú. Entonces, ahí está nada menos que el territorio peruano. Así era el Perú. Y el Perú, ¿cuánto era su extensión en ese entonces? Tenía un promedio más o menos de 2 millones de kilómetros cuadrados. Hoy en día tenemos 1.000.000, ¿no? 200.000 15 kilómetros cuadrados. Promedio, promedio. Estamos por 1.000.000 y poco más. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Así, profe. Entonces, el Perú, chicos, prácticamente ha perdido, ¿no?, lo que es el territorio, nada menos que más de la mitad del territorio, o de su territorio actual. Fíjate tú, guau, profe, ¿hemos perdido tanto? Sí, ¿te das cuenta? Ay, profe. Entonces, el Perú era más extenso. Y como tú puedes ver, mira, no limitábamos nosotros, ¿con quién, profe? Con Chile, no limitábamos. Hoy en día limitamos con 5 países, pero al inicio limitábamos nada menos que con ¿cuántos? Con 3 países nada más. Allá, profe, entonces, así está la situación, ¿sí? Cuiden. Así fue al iniciar el Perú. Ahora, hoy en día, hoy, el Perú mide 1.285.216 kilómetros cuadrados. Hoy, miren, hemos perdido cuánto territorio. En un inicio, ¿con cuántos países limitábamos? Con 3. Hoy en día, ¿con cuántos? Con 5. Profe, ¿con qué países limitábamos? Mira acá, fíjate tú mismo vas a ver acá. ¿Con qué países? Con antes existía la Gran Colombia, ¿no? Justamente ahora acá vamos a ver, chicos, cómo desaparece también la Gran Colombia. El Imperio de Brasil. Y nada menos que Bolivia. Bolivia tenía salida al mar. Y miren, chicos, así fueron los primeros departamentos del Perú. ¿Ah? Los primeros departamentos. Junín, Tarma era la capital. Lima, Huancavelica, Cusco, Puno, Arequipa, La Libertad. Profe, todo esto era nada menos que la gran comandancia de Maynas, ¿no? Todo esto, chicos, era nada menos que la comandancia de Maynas, que luego Ecuador, cuando es independiente, va a reclamar. El Perú a inicios de su república. Miren, esto es muy importante. Habíamos salido de una guerra, ¿con quiénes? Por la independencia, nada menos que por los chilenos. Así que nuestro aparato de producción se encontraba totalmente paralizado. La producción se encontraba, profe, absolutamente paralizado, ¿sí? Ya, profe. No había dinero. ¿Cuál era la principal fuente de ingreso? El tributo indígena. Pero ¿te acuerdas? Hubo una pregunta, ¿no? ¿Quién hizo la abolición del tributo indígena? ¿No? ¿Quién hizo la abolición del tributo indígena? ¿Quién hizo la abolición? San Martín. ¿Quién la restituyó? Bolívar, bajo el término de la contribución. Y ahí vamos a ampliar un poquito más eso. Chicos, aún persiste la servidumbre, la ley de vientres. Ahí vamos a ampliar acá en nuestro cuadradito. Profe, la ley de vientres, sí. Chicos, la población peruana no era más de 1,5 millones de habitantes. Profe, 1 millón, sí.
El voto censitario, ¿qué es eso, profe? Ahorita vamos a explicar. Y la pugna entre los militares, entre los conservadores y los liberales. Ahí te voy a entrar en eso. Miren, cómo así de difícil nace nada menos que nuestro país. ¿Qué vamos a hacer, chicos, acá? El primer militarismo, ya les dije, y explicamos a partir de acá, explicamos todo. Miren, vamos. Económicamente, ¿cómo se encontraba el Perú? En una crisis, en una bancarrota, si lo quieren llamar de esa manera. ¿Por qué, profe, en una crisis? Económicamente estábamos en una crisis. Teníamos un déficit. No había ingresos. No hay ingresos. O los pocos ingresos que teníamos, ¿de dónde venía? Del tributo indígena. Ya dije antes, ¿quién lo abolió? ¿Quién lo canceló? Y luego, ¿quién lo restituyó? Finalmente Simón Bolívar. Y chicos, el tributo indígena representaba el 40% del ingreso nacional. Así que el tributo indígena era esencial para el Perú. Pero ¿quiénes nomás tributaban? El indígena. Y el criollo, exceptuado. Los criollos exceptuados. Entonces, esto había que cambiar. ¿Por qué el indígena nomás tenía que pagar el tributo? ¿Se dan cuenta? El comercio, ¿cómo se encontraba? Paralizado. ¿Qué actividad era importante en ese entonces? Hasta el día de hoy. España se llevó cuántos minerales, cuántas toneladas. La minería era fundamental, pero estaba paralizada. ¿Te das cuenta? Económicamente el Perú, para su independencia, mal. Y acá, chicos, como estamos en economía, se inicia esto. Se inicia el endeudamiento. Y chicos, ¿de quién se inicia el endeudamiento? ¿De qué país? ¿Quién era la potencia a nivel mundial en ese entonces? Inglaterra. Ya habíamos hecho nuestro primer empréstito, ¿te acuerdas? José de la Riva Agüero, 1.200.000 libras esterlinas. Ya estábamos endeudándonos. Y cada vez nos prestábamos dinero, ¿de quién? De Inglaterra. O sea, económicamente mal, pues, chicos. Profe. Así de difícil, así de difícil. Políticamente, chicos, no hay partidos políticos. Todavía no existe, no hay. Recién cuando se finaliza, acá, cuando finaliza el primer militarismo, acá, cuando finaliza, recién, ahí nace, ¿no? Ahí tenemos el primer partido político. Recién. Se llama el primer partido civil. ¿Ves? Cuando acaba el militarismo, pues, mientras los militares estaban en el poder, no había partidos políticos. Los militares toman el poder. ¿Qué más, profe? Muy bien. Oye, el primer militarismo, chicos, toman el poder, ¿por qué? Porque constantemente había golpes de Estado. Cada rato golpes de Estado. ¿Quiénes? Los propios militares se daban golpes de Estado. Pero entre los militares habían dos facciones. Hasta los militares estaban desunidos en nuestro país. ¿Quiénes? Los liberales y los conservadores. Una pugna, ¿no? Estaba uno en el poder, venía el otro golpe de Estado. No le agradaba, venía otro golpe de Estado. Venía otro golpe de Estado. Chicos, en cívica, el profesor Janto les ha dicho cuántas constituciones tiene el Perú. El Perú, en total, ¿cuántas constituciones? 12 constituciones políticas. En el primer militarismo, acá, chicos, en el primer militarismo, ¿saben cuántas constituciones se van a dar? En el primer militarismo, 6 constituciones. No digo las 6 primeras, desde la tercera constitución hasta la octava constitución,
dadas en el primer militarismo. En serio, profe, sí, así estaban las cosas. Así estaba el problema en el Perú. Fíjate tú. Guau, profe, qué difícil en ese entonces. Golpe tras golpe de Estado, cada militar venía y hacía lo que le daba la gana. Mm. Políticamente estamos bien, no hay partidos políticos. Los militares se creen con el poder de gobernar el pueblo, que se llama primer militarismo. O sea, el famoso caudillismo militar. Ay, ya, profe. Y socialmente, profesor. ¿Ah? Oye, éramos república, pero no habíamos superado los problemas. Así nos llamaban, a los que vivíamos chicos en el Ande, nos llamaban indios. Los de Lima se refieren a nosotros como indios. Y hasta el día de hoy, ustedes han visto, ¿no? Cómo se siguen a veces refiriendo hacia nosotros, ¿no? Como está en la tele, como a los serenazgos de Magdalena, no le he dicho, no, es indio, cholo. Esa es una marginación al indio, porque al indio lo relacionaban todo lo que era inferioridad, era relacionado con el indio. Todo problema era el indio. Serían nada menos que los problemas de la servidumbre. Chicos, ¿había una esclavitud? Sí. ¿Se acuerdan de la famosa ley de vientres? ¿Quiénes nomás eran libres? Los que habían nacido después de la independencia del Perú. Y los que nacieron antes aún siguen siendo esclavos. O sea, fíjate, el Perú, siendo república, aún mantiene esclavitud. Fíjate, ¿eh? Ciudadanía por rentas. ¿Cómo es esto, chicos? Existía el famoso voto censitario. Escucha bien, ¿eh? Escucha, si quieres escribe. ¿Y qué es el voto censitario? Que solamente podían votar los varones. Solamente los varones. Pero con una condición, leer, escribir y pagar un impuesto. Pagar renta. Si no, no podían participar. Porque ¿cómo era el voto censitario? Que solamente los varones podían votar, ¿correcto? Siempre y cuando sepa leer, escribir y obviamente nada menos que pagar sus tributos. La mujer, no. Profe, si sabía leer y escribir, nada. El voto era un lujo en ese entonces. Entonces, esclavitud, endeudados, en bancarrota, había servidumbre, marginación al indio, había pugnas entre los militares, no había unidad en el Perú, no había unidad. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Y bueno, esto es para nuestro territorio, ¿no? ¿Qué territorio se iba a tener el Perú? Los que mantenía del año 1810, ¿cierto? ¿Qué es la libre determinación? El pueblo elige. Ejemplo, ¿Guayaquil era del Perú? Sí, o sea, del actual Ecuador. Pero Guayaquil decide no estar con el Perú y marcharse. ¿Se dan cuenta? Así nace, chicos, la República del Perú, con 1,5 millones de habitantes nada más. Y la división política era por los antiguos departamentos e intendencias, ¿no? Como quedaba acá el mapita, miren, ve. Está el mapita dividido, ¿no? ¿Te das cuenta? Uy, profe, así era entonces. Limitábamos con 3 países, así estábamos. Es el tema, chicos. Es un tema para un poquito analizar cómo nace la República del Perú, ¿no? Vamos acá las preguntas. La provincia de Jaén pertenecía jurídicamente, ¿a quién pertenecía? Nada menos que a la audiencia de Guayaquil. Pertenecía. Y luego recién después se pasa a la Gran Colombia, ¿no? Gran Colombia. Esta pregunta está mal formulada porque miren, ¿quiénes eran los incas que pagaban el tributo en la República? No podemos usar este término, ¿no? ¿Cómo nos llamaban? Indios, ¿no? Pero lo más correcto sería, ¿no? ¿Quiénes eran los andinos, porque vivimos en el Ande, que pagaban el tributo en la República? ¿Y cómo nos llamaban ellos de manera marginal?
indios, por el color de nuestra piel que teníamos, cobriza. ¿Ah? A comienzos de la República en el sur, actualmente ¿con quién limitamos? Con Chile, pero en ese entonces no. ¿Con quién limitamos? Con Bolivia. Y Bolivia tenía salida al mar, mira acá, pues. Y Bolivia tenía salida al mar. Chile estaba más abajo. ¿Mm? En cuenta. Esta pregunta está mal formulada. Es un horror esta pregunta. ¿Qué dice? La religión oficial del Perú, hasta el día de hoy, el Perú no tiene religión oficial. No tiene, ¿eh? Por favor. Al profesor Janto le preguntan, ¿el Perú es un estado laico? La en el círculo se llama estado laico. Somos un estado laico. ¿Mm? ¿Qué dice? La Constitución. Existe la libertad de conciencia y religión. Ahora, es cierto que existe mayor cantidad de católicos y el Perú tiene una preferencia por la Iglesia Católica, pero no quiere decir que somos católicos. El Perú es un estado laico, sin religión. ¿Ya? Mal formulado esto. Diría, ¿no? En el Perú son mayoritariamente, ahí sí, ¿no? Ahí sí. No fue una intendencia del Perú en el año 1810, Cajamarca, ¿no? Oye, este es bacán. El primer mapa del Perú. ¿Quién elaboró el primer mapa del Perú? Y el que fundamentó y dijo, ¿no? ¿Por qué el rojo y blanco? ¿Se acuerdan cuando hablamos de San Martín? Que el rojo viene de la bandera chilena y el blanco de la bandera argentina. ¿Cómo se llama? Mariano Felipe Paz Soldán. Y justamente él elabora el primer mapa del Perú. Acuérdate, Mariano Felipe Paz Soldán. Miren, los países debían mantener los territorios de la demarcación virreinal en 1810, según el principio de utiposidetis. Lo que tú poseías hasta el año 1810, ese va a ser siguiendo tu territorio. El territorio incorporado por la Real Selva del Perú, la Comandancia General de Maynas. Esto, ¿no? Porque luego la Gran Colombia, con Bolívar, va a pretender quitarnos Maynas, prácticamente todo Loreto. Esta es una pregunta que está en su libro, hay una lectura del tributo indígena, y nos habla del ministro. Y es una pregunta muy rebuscada, pero está en el mismo módulo, ¿no? José María de, ¿en qué está acá mal escrito? Es José María de Pando, no Pardo. ¿No? Tenía que corregir. La provincia de Jaén pasó a la jurisdicción del Perú. En 1810 pertenecía a la audiencia de Quito, ¿no? Si Guayaquil se quedó para la Gran Colombia, Jaén dijo, no, me voy con el Perú, pues, ¿no? Y bueno, pues al menos no Jaén se quedó con nosotros. Muy bien, chicos, ahí está el primer tema, o el segundo tema del tercer periodo. Ahí está nuestro quiz, hemos terminado. Es sencillo el tema, ¿no? Nos vemos para el día de nuestra asesoría, jovencitos, ¿ya? Hasta luego, nos vemos, chao, chao.